bienvenidos, ¿cómo les va? Una nueva entrevista que quiero proponerles en esta oportunidad para que usted obviamente conozca a esta persona que vamos a comenzar a consultarle, a preguntarle sobre su vida, sobre su actividad, sobre la obra que ha realizado aquí en San Luis. Y estamos hablando de Cholita Carreras de Migliosi, quien está con nosotros. Cholita, gracias por estar. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, docente, pianista, investigadora. Después vamos a hablar de la química también, porque ha formado parte de la vida, ¿no? Sí, muchas cosas, bueno, sí, he podido realizar muchas cosas. Siempre he sido, comenzando, fui formada en una casa donde se le daba mucha importancia al estudio. Había muchos libros, mi papá era un gran lector, mi mamá también. Siempre nos inculcaron el amor al estudio. Nos decían, esto es lo que nos va a sacar adelante, así se decía, ¿no? Y eso despertaba la curiosidad. Claro, y era un ambiente, bueno, más que todo, mi padre me marcó más en el ambiente musical, digamos, folclórico. Era un tradicional, mi papá era militar, pero era un tradicionalista de aquellos, un apasionado por el folclore, y eso lo vi yo desde pequeña, todo eso. Yo escuchaba siempre esa palabra, folclore, tradición. Él fundó en el año 47 el primer centro tradicionalista que hubo acá en San Luis, que se llamaba Sauces del Chorrillo. Ah, sí. Bueno, y tengo la nómina de la gente, todo, porque guardaba muy esmeradamente, muy prolijamente todas las cosas, tengo todas las carpetas, todo. Bueno, y yo escuchaba siempre, por ejemplo, la palabra tradición en casa. Tradición, tradicional, tradicionalista. Era chiquita. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. O sea que todo lo que yo puedo contar es antes de los 12 años, sobre lo que viví con él. Sí. Y bueno, y un día le pregunto a mi papá, ¿qué es la tradición? Porque yo era muy curiosa y andaba siempre con él. Éramos dos hermanos. Mi hermano mayor, Jorge Eduardo, que cantaba muy bien, pero falleció ya él. Y bueno, y yo, que era la regalona de mi papá. Mi hermano era regalona de mi madre. Bueno, y le digo, ¿qué es la tradición? Era chiquita. Y bueno, y habrá pensado cómo le... Claro, yo si tuviera que definir ahora la tradición, diría que viene del verbo del latín tradere, que es traer del pasado, que es pasar de generación en generación, los conocimientos, bueno, pero él me lo dijo así. Mi abuelo cantó tonadas, mi padre las aprendió y yo las sigo cantando. Esa es la tradición. Claro. Y yo lo entendí perfectamente. Me di cuenta que iba pasando del abuelo al hijo, y yo sigo haciendo estas cosas, ¿no? Sigo haciendo estas cosas, no, apenas toco la guitarra un poquitito, yo soy pianista, canto, ya he perdido la voz, pero sigo con esto porque me marcó a fuego, esa definición me marcó a fuego. Y verlo a él, y ver personalidades, gente que venía a San Luis, que era folclorista, iba a mi casa. Claro. He visto a los grandes folcloristas de la época, cuando nosotros no escuchábamos nada más que Radio El Mundo, los discos eran de pasta, sé que venían algunos discos, no teníamos tanta comunicación como ahora. Y bueno, sin embargo, mi padre supo despertarnos en eso. Eso en cuanto al folclore. Y al estudio, que me gustó siempre, soy maestra y soy profesora, pero de vocación. Si naciera, sería nuevamente maestra. O sería profesora, sería docente. Porque para mí es como un apostolado, enseñar. Claro. Sí. Es algo que nunca gané mucho dinero, pero nunca me faltó trabajo. Y lo hice, y nunca fui a trabajar. Yo en mi casa decía, no voy a trabajar, voy al colegio o voy a la escuela. Porque era una continuación de mi tarea. Porque en la escuela era medio madre y en mi casa era medio maestra. Qué bien, qué buena frase. ¿Y docente siempre? No hice más que ser docente. He sido preceptora, he sido maestra de música, maestra de grado, profesora de química, profesora de música. Siempre he sido, nunca directiva, soy una obrera del aula. Nunca tuve un cargo directivo, no aspiré nunca. Yo quería una tiza y un pizarrón, porque era antes así. Sí. Y con una tiza y un pizarrón yo me entendía. Y bueno, y si naciera nuevamente, sería docente.
Cholita, y de muy joven docente. Y Se sí, daba porque esto, ¿no? a los 17 años uno se recibe, si va bien en la escuela, era la escuela normal de Pablo Pablo Domínguez Domínguez Bazán, Bazán. maestra normal nacional en ese tiempo, quinto año, 17 años. A los 18 ya me dieron una suplencia, yo pedía siempre la ciudad de San Luis para poder estudiar porque entré a la universidad, que era Universidad Nacional de Cuyo, Sí, porque dependíamos de Mendoza. Acá sí, había nada más que decanos. El rector estaba en Mendoza. en Mendoza. Y acá se podían estudiar pocas carreras. Teníamos matemática, física, química, bioquímica y farmacia, y psicología y pedagogía. Claro. Esas materias nada más. Bueno, y estudié en la facultad trabajando de preceptora, de maestra, preparando alumnos de mi casa, siempre la docencia, no trabajé en otra cosa. Tuve el gusto, Dios me permitió, de trabajar en algo que yo amaba, que no siempre se da, Ujú. Que era el tema de la docencia en sí. la docencia. Ujú. ¿La docencia estuvo muy relacionada con la música o en general la enseñanza era, bueno, de las otras materias también, matemática, lengua? ¿O cómo lo fue Como conjugando? maestra, bueno, tenía que enseñar todas las materias, Sí. ¿no? Bueno, para el primario. Música estudié con el profesor Müller, que Ujú. era el conservatorio mejor que había acá Sí. en San Luis. Una casa extraordinaria que está ahí en la calle Rivadavia 500. Fui ahí desde los 7 hasta los 17 años. El profesor Müller, su esposa, la señora Celia Garro, y la hija, concertista Olguita Müller, que falleció hace poquito Ujú. tiempo. Y yo vivía a 2 cuadras de ahí, por Belgrano, y yo iba, todos los días tenía que ir mientras no tuviera piano, porque teníamos que ir a estudiar y después dar Sí. lección. Pero ya cuando mi papá se dio cuenta, porque mi papá quería saber si yo servía para esto, porque había visto mucha gente que el piano, pobre piano. Entonces dice, no, si no tiene oído, no tiene, no. Cuando se dio cuenta que yo ya estaba sacando cositas por mi cuenta, por el Sí. oído, bueno, ya me compraron el piano, iba 2 veces por semana. 10 años fui ahí. Yo de niña creí, me llevaron a los 6 años, mi padre se dio cuenta que tenía oído y me lleva el profesor Müller. Y el profesor Müller me dice, no puede ingresar porque no sabe leer. Tiene que venir Ah, este otro claro. año. Entonces cuando iba primero superior, porque así se llamaba antes, Sí. como verás soy una especie de dinosaurio. Bueno, son muchos años los que tengo. Bueno, fui. Y ahí fui de los 7 hasta los 17. Cuando yo era chica y pasaba por esa casita que es tan particular, porque parece europea, como que él era europeo, ¿no? Ujú. Yo creía, pero sinceramente yo creía que ahí vivía la música. Esa era la idea Porque que había te había 3 generado. pianos funcionando siempre. Un piano de cola divino, Sí. que estaba en una sala, que ahí pasaban ya las alumnas superiores, ya cuando éramos grandes. Otro piano donde nos tomaba clase doña Celia y un piano que estaba más adentro, que era donde nosotros estudiábamos. Había música, después estaba el coro que el profesor tenía el Orfeón Puntano, Sí. y a veces iban a ensayar. Esa casa había música todo el día. Usted pasaba por la vereda y había música. Entonces yo siempre pensé que esa casa, ahí vivía la música. Y era la casa de la música Así entonces, es. en esa época, claro. Bueno, hasta que me di cuenta que la música no era una persona, que era un arte, que no tenía una casa, que podía Ujú. vivir en mi corazón también, Claro. en el corazón de todos aquellos que aman la música. Bueno, y ahí salí con un título de profesor de música, pero de un conservatorio. No era oficial, digamos. Claro. Pero sin embargo, como yo era maestra, me respaldaba eso y bueno, empecé a tener horas de música por todas las escuelas de San Luis. Ujú. Y mientras tanto estudiaba en la facultad, y en la facultad estudiaba química, que nada que ver con esto. Claro, a eso iba. Pero todo ayuda, ¿no? Todo sirve para volcarlo en otros aspectos de Todo la sirve. vida. Yo realmente, los extremos se tocan. Mm. A mí, al estudiar química, tuve que ver, entre las materias que teníamos matemática, análisis matemático 1, 2, física 1, 2, químicas, todas las químicas. Todo eso yo digo, ¿y para qué me sirve que cuando me gusta escribir, me gusta tocar el piano? Me ha servido, las ciencias exactas me han servido para organizar mi pensamiento. Yo cuando voy a escribir un libro, yo ya tengo el índice, Ujú. tengo el esqueleto del libro. Claro. Yo voy a escribir un libro, yo tengo 12 libros. Yo tengo un libro pensado y yo ya tengo el esqueleto. Puedo
desviarme, después voy ramificándolo, en fin, pero yo tengo desde el principio al final lo que va a ser. Eso me ha ayudado a ordenar el pensamiento, las materias serias, claro, duras, como le llaman. Claro. Todo sirve. Todo sirve. Sirve. Por ahí leí también que le había servido la química para tener métodos de investigación. Sí, bueno, en la investigación, a pesar de que la investigación científica, digamos, en cuanto a porque también el folclore es una ciencia, claro, pero que está perteneciendo a las ciencias humanas, digamos, está unido a la antropología, por ejemplo, el folclore. Pero, bueno, pero hay métodos y métodos, pero tienen mucho en común, tienen comunes denominadores. A mí me ha servido muchísimo. Yo les digo que yo investigo, yo soy en ese sentido una autodidacta. Yo no estudié folclore, yo no estudié antropología. Claro. Lo hago, bueno, por lo que me ha dictado, lo que he aprendido, sobre todo la didáctica y la pedagogía y todo lo demás en la universidad, que ya fue mucho más importante que la del secundario. Todo sirve. Todo sirve, todo. Y los extremos se tocan. Y al fin y al cabo uno es una unión, un mundo de todo lo que leyó, vivió, experimentó o escuchó, ¿no? Claro. Ya vamos a ir sobre el tema, ahondar en el tema de la investigación porque es apasionante. Y en esa época de universidad, de química, ¿cómo la vivió? Relacionada también con la docencia, paralelamente, como nos decía. Yo no la viví muy bien en mi época de docente, de estudiante universitaria, en el sentido de que la carrera que yo elegí, en realidad, yo no la hubiera elegido. Pero, ¿qué sucede? Que lo que yo quería estudiar no había en San Luis. Claro. Mi padre había fallecido, nosotros éramos de clase media, digamos, podíamos vivir decorosamente, pero no nos podían mandar a estudiar afuera. Claro. Y mi madre la tenía muy clara. En ese sentido, antes era así. Vos te vas de la casa casada. Y eso es lo que hice. Claro. Entonces elegí. Y podría haber elegido pedagogía. ¿Cómo no elegí pedagogía? Pero ¿qué sucede? Que los profesores del secundario, además de enseñar la materia, están como ofreciendo las bondades de cada materia. Y nosotros tuvimos profesores recién egresados de la universidad, que salían nuevitos, egresados, con unas ganas bárbaras de enseñar, y me estoy acordando de Carmelo Sá, y me estoy acordando del doctor Ponce Padre. Todos esos fueron mis profesores de secundario, de química. Pero venían con unas ganas, con un anzuelo para que nosotros estudiáramos química, y yo tomé el anzuelo. Y como era estudiosa, digamos, estudiaba toda la materia y bueno, pero yo la verdad que no es mi carrera, no fui feliz. Claro. Porque, digamos, eran materias duras, matemática, física, química, que las hice a todas, me ha servido para decir, bueno, lo que me propuse lo cumplí, pero no ha sido mi vocación esa materia. De todas maneras, la ejercí. Ahora, llegaba a una escuela y me decían, ¡ay, música! Y me daban 10 horas de música. No, yo vengo por química. Y me daban 1 o 2 horas. Pero por música me daban en todas las escuelas. Claro, en todos tenía. ¿Cómo se abría el abanico? ¿No? Sí, no, porque me conocían como pianista. Claro, como pianista. Sí. Y bueno, ¿y el piano qué significó, más allá de haberlo estudiado? El piano es mi vida. Yo todos los días toco el piano. Todos los días yo hago media hora, 1 hora de piano. Pero no lo hago porque se me vayan a endurecer los dedos. Para ejercitarlo, nada más. No, lo hago porque siento la necesidad de expresarme. Estoy sola a veces, o a veces van amigas mías a escuchar, a veces porque les gusta el folclore, porque hago folclore. Pero el clásico, por ahí me acuerdo alguna de las, pero ya lo dejé. Pero el folclore, y bueno, y ellas cantan a veces o no, y yo siento la necesidad de expresarme con el piano. Todos los días lo hago. En lo que se siente más plena es en eso. Sí, es una forma de cantar. Yo ya no puedo cantar porque perdí la voz de tanto dar clase y mal usar mi voz, porque tendría que haber aprendido a usarla. De mal usar mi voz, bueno, canto, bueno, pero entonces mi alma necesita expresarse y me pongo o a escribir o a tocar el piano.
Ujú. Y soy feliz. Y es feliz ahí. Soy muy feliz. Bueno, dice 12 libros, dijo Sí. recién. ¿Cuál fue el primero? ¿Y El cómo primero. surgió? Ah, ¿Qué motivó a hacerlo, Mire, Choleta? yo le cuento y le voy a nombrar una persona que fue realmente la persona que me dio el empujoncito para esto, que me dio tantas recetas, que me dio un ejemplo tremendo con la cual yo compartí tantas charlas privadas, así entre nosotras dos, la visitaba casi diariamente la doctora María Delia Gatica de Montivero. Yo comencé a ella a visitarla ya casada, pero una mujer yo de unos 45 años más o menos, y ella iba y le encantaba conversar conmigo, y yo como una esponja Claro. venía a mi casa llena de cosas, llena. Bueno, la admiré muchísimo. Y ella me vio un día que yo daba una charla digamos, la ejemplificaba las cosas que decía con el piano. Siempre he hecho eso, dar conferencias ilustradas con piano. Eso es lo que hago yo siempre. Bueno, y me vio y le encantó y me invitó a participar del Centro de Investigaciones Folclóricas Almiro S. Adaro, que ella había creado y era la presidenta. Vicepresidente el doctor Tovares, y vi todas esas personalidades. Y entré ahí como una escucha. Era la más jovencita de todos, porque en toda gente más grande. Y cuánto aprendía cada vez. La casa de María Delia, así como la otra era la casa de la música, Sí. la casita de la música, la casa de María Delia para mí era la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, porque atraía a toda la gente culta del momento, gente grande, todos, yo he visto muchísimo, iba el profesor Furcado, bueno, un montón de gente, y yo, entre medio de todos ellos, mucho más joven, pero Furcado había sido profesor mío, bueno. Pero y bueno, y ahí me quedé y empecé a entrar en ese mundo, y ella me llevó, así como mi padre me llevó de la mano para amar el folclore cuyano y entender lo que era la tradición y todo lo demás, ella me llevó de la mano a la investigación. Fue muy generosa conmigo, cosa que no se ve siempre. No. Una persona muy generosa que me dio todo lo que ella podía, porque ella esperaba de mí mucho más de lo que yo he dado en realidad. Ella tenía muchas esperanzas en mí. Me decía, vos tenés que dar. Bueno, y yo he tratado de hacer, espero que no se avergüence, desde el más allá me está viendo de lo que hago, hice lo que pude, sigo haciendo cositas, pero ella fue mi mentora, ¿no? Y me costó muy mucho despegarme de ella. Mi primer libro, me preguntaba usted, Sí. El folclore que yo viví. Es un libro que si yo lo escribiera de nuevo, lo escribiría fantástico, porque después adquirí el método de la investigación y todo lo demás. Ese libro yo lo escribí no con una computadora, no existía la computadora en ese tiempo todavía, ni con un mero lápiz. Yo lo escribí con las venas. Lo escribí con las venas, porque escribí todo lo que tenía guardado adentro desde la época de mi papá. Encontré papeles de mi papá, recortes de diarios, programas de actuaciones que son valiosísimas. Claro. La vida cultural de San Luis, folclórico, la tenía mi papá guardado ahí. Y bueno, entonces dije, esto tiene que salir, y bueno, y lo improvisé. Y no está tan bien escrito, está un poquito desordenado, pero esa soy yo empezando. Quiso volcar eso. Quise volcarlo y fue mi primer libro, y no lo voy a cambiar jamás. No, claro. Bueno, y después comenzaron a aparecer otros libros, y a todos, ese me lo prologó María Delia. Sí, con todo amor me dijo, yo te lo quiero prologar. Y yo me sentía muy, ella me ha influenciado mucho. Como los Müller fueron en la música, como mi padre fue en mi casa, María Delia es en esto. En la escritura. Son los tres pilares que tengo. Y siempre escribió sobre el folclore o la historia del folclore de San Luis. Toda la vida sobre el folclore de San Luis o de Cuyo. Sí, bueno. Pero hablando de Cuyo, generalmente, porque por más que es Cuyo, San Luis, Mendoza, San Juan, ojo, Sí. porque a veces me dicen, ¿y La Rioja? No, esa fue una cuestión que salió por cuestiones políticas, económicas, geográficas, una quizás, cosa ¿no? así. Pero en si lo cultural. No, si lo vamos a ver, San Martín fue gobernador intendente de Cuyo, de las tres provincias de Cuyo, no está nada más. Nuestros hermanos riojanos los queremos muchísimo, quiero a toda la Argentina, pero fue gobernador de Cuyo. Quienes aportaron los hombres para la campaña fueron los hombres de Cuyo. Antes de ser gobernador, intendente San Martín de Cuyo,
Bueno, nosotros pertenecíamos a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, Sí. que la gobernaba eso Sobremonte, y es Cuyo, las tres provincias, siempre las tres provincias. Históricamente estamos unidas, geográficamente estamos unidas. Nosotros no tenemos llanos, los llanos de La Rioja. Nosotros no hacemos los carnavales con harina y con todo lo demás. Es hermosísimo todo eso. Eso es de nuestros hermanos riojanos. Cuyo para mí es San Luis, Mendoza, San Juan. Bueno, yo hablo de San Luis porque conozco lo que es San Luis, porque tengo muchos años, he nacido acá y tengo 8 décadas y un poquito más viviendo en San Luis. Y porque mis padres y mis abuelos y mi tatarabuelo, y hasta mi tatarabuelo está enterrado sepultado en San Francisco del Monte de Oro. Todos, por los Carreras, vamos todos de San Luis. Por parte de mi madre no, ya tengo un abuelo italiano, ¿no? Claro. Ahora, bueno, y hablo de Cuyo, me extiendo, pero por más que seamos tres provincias muy hermanas, las cuyanas, una tonada no se canta igual en Mendoza que en San Juan, que en San Luis. Tiene Cada su una tiene particularidad, ¿no? su saborcito distinto. Como que tenemos un tonito distinto para hablar los mendocinos con nosotros. Sí. Somos, Bueno, aquí en la misma provincia tenemos, ¿no? y En la tenemos gente el del norte, con el Valle del Conlara, que tiene... por supuesto, ese Seguro, tono precioso claro, que tienen divino. ellos, ¿no? Entonces, yo no me animo, he ido a dar conferencias a Mendoza, no a San Juan, no he ido nunca, pero pero con mucho respeto toco el tema tangencialmente, porque no conozco con profundidad, no puedo hablar. Sí lo conocí a Hilario Cuadros, que paró 10 veces en mi casa, se hospedó 10 veces en mi casa, todas esas cosas así, pero hay un cierto matiz dentro de lo que es Cuyo, ¿no? Entonces yo me dedico al folclore de San Luis, el folclore de San Luis. Ahí hizo me detengo en esto de que dijo de Hilario Cuadro. ¿Era típico que los músicos o aquellos cultores de lo que eran las costumbres culturales de un lugar iban a una casa? Y usted también eso lo tiene que haber aprovechado y capitalizado. Pero mire, porque además de las historias, la música que se tocaba era común eso, mire, ¿no? yo le puedo contar, por ejemplo, anécdotas como la siguiente. Por ejemplo, en ese tiempo los teléfonos en San Luis eran muy poquitos. Le estoy hablando, mi papá murió en enero del 56. Yo tenía 12 años para los 13 ya. Bueno, o sea que todo lo que le cuento es para atrás. Bueno, nosotros teníamos teléfonos, de los pocos San Luis, 1697 era el teléfono. Bueno, Hilario Cuadros lo llamaba a mi papá, se trataban de usted, porque así era el asunto. En un cogollo, que es el remate que tiene una tonada, es la cuarteta improvisada a alguien, ¿no es cierto? Por más que usted le cante al hermano, usted lo trata de usted. Tradicionalmente estoy hablando, yo soy una tradicionalista. Claro. Yo soy una tradicionalista. Ahora pueden hacerlo, cantar, si quieren bailar, no sé, el himno nacional, ni Dios permita. Pero bueno, pero yo soy tradicionalista. Bueno, lo trataba y lo hablaba y le decía, mire, compadre, así, voy a ir a San Luis. Mi papá acá le preparaba todo. Mi papá ocupó cargos directivos en los gobiernos de Zabala Ortiz y de Endeiza. Entonces estaba muy unido a la política y también a la cultura de ese momento. Sí. O sea que, y ellos apoyaron muy mucho, estos dos gobernadores, muy mucho el folclore cuyano. Muy mucho. Tengo programas donde consta todo, tengo notas donde dan toda la ayuda posible, ¿no? Ponen a disposición un montón de cosas de lo que había en aquella época para que se hicieran giras, para que, en fin, lo demás. Apoyaron muy mucho. Bueno, entonces mi papá ya preparaba todo el asunto acá, venía, paraba en casa, yo lo veía ahí. Claro. Lo tenía 2 o 3 días en casa, ahí la recuerdo. Bueno, por ejemplo, la marcha patriótica El Héroe de Chancay, ahí va Pringles, nuestro valiente, bueno, esa se cantó por primera vez, se estrenó en la Plaza Pringles un 17 de mayo, que es el día de Pringles, del año 49, 50, no acuerdo, tengo el programa, no me acuerdo bien. Pero ¿qué sucede? Mire cómo eran las cosas, cómo es tener amor por hacer las cosas. Se pusieron de acuerdo por teléfono. Después vino, pero los caminos eran más largos. Claro. Parecían más largos porque eran polvorientos, eran caminos de tierra. Sí.
Bueno, no como ahora que uno tiene la doble ruta Sí, y va pero volando. la distancia es la misma, pero los caminos eran diferentes. Era diferente. Entonces Sí. no venía tanto. Y estaba la banda de la policía que la dirigía el señor Ventideña, que vivía al lado de mi casa. O sea que Ah, esa claro, casa era música estaba ahí todo. todo. Acá guitarras, piano y qué sé cuánto, y ahí al lado con la gente, que los hijos todos han sido músicos. El señor Sí, Ventideña. claro. Hasta los nietos creo que son músicos. También siguen. Viven pegadito a mi casa paterna, en la calle Belgrano. Bueno, entonces se puso de acuerdo mi papá con el maestro Ventiveña, que era el director de la banda de la policía, aprendió la cueca esta con la banda, con la tonalidad que iban a tener esto para cantarla también, que hay que afinar todos los instrumentos. Vino Hilario Cuadro, afinaron todo y cantaron Los Trovadores de Cuyo, Los Maruchos del Chorrillo, que era el conjunto de mi papá, y la banda de la policía, El Héroe de Chancay. La gente agolpada. Era un pueblo pequeño. Y le trajeron de obsequio el centro tradicionalista de Mendoza al centro tradicionalista de San Luis, que presidía mi papá, una bandera de los Andes, que es la réplica exacta de la bandera que tienen ellos a la entrada de la Casa de Gobierno. Yo la he visto, la que bordaron las damas mendocinas, pero esa es bordada, que tiene arriba una maderita, abajo otra, las borlas colgando. Sí. Esa es bordada, y la que yo tengo, que la doné al Museo Dora Ochoa, Sí. es pintado. Exacto, pero pintado. Con un buen letrero diciendo el centro, a los hermanos puntanos. Eso se vivía así, pero se vivía, todo el mundo cantaba, todo el mundo, la banda esa, todos los jueves había retreta en la plaza. En la plaza, claro. En ese círculo que hay ahí, como un escenario que hay a un costado. Todos los jueves y los sábados, domingos había retreta. La gente, y tocaban música clásica y folclore. Y era un ambiente que la gente, ambiente participativo, la gente amaba todas esas cosas. LB13, la primera radio que hubo, Radio San Luis, Radio Granaderos Puntal. Bueno, tenían programas en vivo y la gente estaba ahí, aplaudía. Era hermosísimo, era una época que no se vive actualmente. Con esto que nos cuenta, entiendo por qué, la pasión por después difundirlo y que lo ha llevado a distintas partes, no solo aquí en San Luis, a nivel mundial, para difundir lo que es la cultura de aquí de San Luis, ¿no? El folclore de San Luis, yo he de tenido la región. la suerte de ir invitada siempre a varias provincias. He estado en el Senado de la Nación, porque me hicieron 2 libros, la senadora Negre de Alonso, le debo, yo nunca le he pedido, ella me vio un día por televisión, me hablaron, la queremos tener acá me hicieron una tanda de un libro, La Tonada, ahí toqué el piano en el Salón Azul, tonadas, y se armó un coro, Claro. bailaron, al último fue una cosa hermosísima, después en otra oportunidad fui invitada, nombrada, qué sé yo, que no sé qué cosa, puntana, bueno, un título que me habían dado, a la Cámara Baja, invitada por la diputada, la esposa del jugador de fútbol. Sí, Bianchi. Bianchi, ella. Y en un año fui nombrada, madrina del 4º Festival de la Tonada en Nueva York. En Nueva York hay un centro cuyano, no sé si todavía existirá. Está formado la mayor parte por mendocinos y después menos sanjuaninos y puntanos. Y una señora Moyano de Poblete, el esposo Poblete, me escribieron una carta nombrándome, fui a casa de esta señora, nos pusimos de acuerdo y todo. Y bueno, y nosotros, habíamos adquirido nosotros los pasajes por nuestra cuenta, todo. Y bueno, y me habla y me dice que se había prorrogado, se hacía para octubre y después se iba a hacer, no sé, para después. Y bueno, y mi marido tenía todo y nos descontaban muchísimo. Nos fuimos lo mismo. O sea que yo soy madrina, pero no estuve en el festival. Ah, bien, bueno, pero estuve allá en Nueva York y vi todo lo que pude ver del centro cuyano. Por ahí dice, ¿no? La tonada jamás morirá. No va a morir jamás la tonada, lo dice el poeta,
nosotros nos iremos yendo, dice, pero la tonada jamás morirá. Tal cual. No va a morir mientras haya un trovero que la cante. Pero eso depende de nosotros. Yo cuando voy a dar una conferencia, y más que todo doy charlas a las escuelas, porque hay un despertar, ¿eh? Sí. Te cuento que hay un despertar. Bueno, qué lindo. Gracias a Dios me hablan por teléfono, me hablan por el Facebook, por el privado, me preguntan cosas, yo les respondo a todos. Si no lo sé, le digo no lo sé y lo voy a averiguar, porque yo no lo sé todo. Me tomo el trabajo porque ahí es donde hay que sembrar, en la juventud. Usted ya está hecho, yo estoy, ya estoy contrahecha. Bueno, pero la juventud. Entonces yo hago de cuenta, cuando voy a una escuela, que a veces me ha tocado estar una vez me acuerdo en el salón grande de ahí de la universidad, bueno, El Mauricio López. el Mauricio López, habían llevado muchas escuelas para que yo hablara, era el Día de la Tradición. Y bueno, yo dije acá, medio problemático el asunto, porque los chicos son distintos hoy en día, los telefonitos, de esto, me los tengo que, bueno, no, hubo bien, bastante bien todo, y yo les dije así, miren, les hablé un poquito de lo que era la tradición, por qué es importante mantener la tradición, porque la tradición nos permite mantener la identidad, y la dignidad, la identidad de un pueblo es la dignidad, es el sentido de pertenencia, es el sentido de trascendencia y, ¿por qué no, de eternidad? Si perdemos la identidad, y bueno, perdemos todo. Entonces, por eso les vengo a hablar, porque, bueno, les hablé simplemente, digo, yo no vengo con libros, no vengo con mucha sabiduría, vengo a contarles cosas y a que me pregunten cosas. ¿Sabe con qué vengo? Vengo como acá, imaginariamente, con una bolsita con semillas. Y yo voy a derramar estas semillas acá. Estaba lleno. Sí. Hay semillas, como lo dice el Evangelio. Algunas caerán sobre la roca, mueren. Otras caerán sobre la arena, mueren. Otras caerán, no sé, entre medio de, qué sé yo, de la maleza, mueren. Y algunas, muchas, pocas, una caerá en tierra fértil. Esa semilla va a germinar, va a crecer el árbol de la tradición, va a florecer, va a dar frutos y va a dar muchas miles de semillas que van a ser retoños, nuevos árboles, y así la tradición no muere nunca. Yo me conformo con que aquí germinaran 10 semillas. Que así sea, ojalá, ¿no? Ojalá, y eso es lo que hay que hacer. Seguro, seguro. Los medios de comunicación, sí. el hogar, la escuela, somos los que tenemos que hacer eso. La comunidad en general tiene que ser así. Respetar el pasado, no quedarnos en el pasado. Yo no soy una persona que me niego, yo uso la computadora. Yo sé que la tecnología, bueno, la inteligencia artificial me está dando miedo, ¿no? Pero bueno, eso me da miedo. Porque no se hace, bueno, pero bueno, va creciendo todo eso. Bueno, usemos todo eso para bien nuestro. Yo no me niego, yo no soy una persona que me niego al avance de la tecnología. Claro, es inevitable. Claro, es inevitable, pero, ojo, que cuando usted edifica un edificio que puede tener 20, 30 pisos, tiene que hacer muy bien el cimiento. Si no está bien hecho el cimiento, perfectamente hecho, se viene abajo. O si un árbol, nosotros decimos, qué precioso árbol, qué hermosura, qué espesura, qué flores, y nadie se acuerda de que abajo, silente, está trabajando la raíz. Si no fuera por esa raíz, el árbol muere. Hay que darle alimento a esa raíz. Eso es la tradición. La tradición es el cimiento, es la raíz. Y después edifiquemos, pero con un buen cimiento. Que la esencia se mantenga en todo caso, ¿no? Cholita, gracias por acompañarnos y gracias por todo lo que ha hecho, obviamente, a lo largo de su vida, su investigación, el trabajo de difusión importante que ha realizado en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar con su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, a ustedes por acompañarnos, por estar nuevamente del otro lado en Entrevistas. Chao.